Dios les bendiga. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Se ha preguntado qué tiene de malo solo una probadita? Si usted en algún momento ha caído en pecado, que creo que todos los que estamos en este lugar en algún momento de nuestras vidas hemos caído en pecado, sabemos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tiene de malo solo una probadita? Cuando usted da una probadita, le provoca más y allí se sumerge en el pecado. Es por eso que decimos, como siempre decimos, la prevención es mucho mejor que la corrección. Sin embargo, si en algún momento alguien ha caído, la corrección es necesaria. Se necesita arrepentimiento, volverse a Dios, y la palabra del Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, hay gente que tiene la bendición de tener personas que le hagan advertencias. Yo siempre he dicho que cuando Dios ve a sus hijos que están en peligro, Dios envía el mensaje de advertencia. Por un lado o por otro lado, Dios advierte. Fíjense que cuando Judas iba a pecar, ya el Señor previamente le había dicho que tenía que cuidarse. Sin embargo, Judas no hizo caso a esa advertencia y él cayó. Así que entonces una de las cosas que necesitamos entender es que Dios siempre estará cuidando a sus hijos. Amén. ¿Cuántos son sus hijos? Entonces Dios te está cuidando siempre. Y por sobre todas las cosas, Dios tiene su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, siempre está dándonos advertencias. Si en algún momento usted dice, yo nunca he escuchado la advertencia del Espíritu Santo, entonces aquí yo le diría como dijo el apóstol Pablo, si es que acaso tienen el Espíritu Santo, entonces él debería hacerle la advertencia. Si no la has escuchado nunca, yo creo que tienes que arrepentirte, aceptar a Cristo y el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Pastor, pero es que ya yo lo hice hace muchos años. Recuerde que a la iglesia viene gente que son simpatizantes y también viene verdaderos creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Necesitas realmente verificar que tú hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y que el Espíritu Santo esté en tu vida. Pastor, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Debo hablar en lenguas o debo danzar o debo estremecerme? No, recuerde, la manifestación del Espíritu Santo o la suprema manifestación del Espíritu Santo se llama regeneración del ser humano. Si usted cambia, si hay cambios en su vida, entonces el Espíritu Santo está en usted. Amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado, el Espíritu Santo está para ti, es un regalo para ti. Pero hoy no voy a hablarle del Espíritu Santo, hoy le voy a hablar de tentación. ¿Qué tiene de malo solo una probadita? Y el día de hoy voy a hablarles de las estrategias de la tentación. Y quiero dejarle un dicho bien interesante que tú y yo lo conocemos, que dice, no hay mayor sordo que el que no quiere oír, y no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y voy a ponerle la historia de dos personas que son así como ese dicho. La primera es una chica que se llama Amargolina Obstinada Tosuda. Escuchó el nombre, ¿verdad? Amargolina Obstinada Tosuda. Es una chica de 14 años. Su madre le había enseñado muy bien lo que debía evitar en cuanto a las relaciones sexuales prematrimoniales. Mire el caso, la mamá le había enseñado sobre las relaciones sexuales prematrimoniales
le había dicho primero que era pecado, también le había dicho que las relaciones prematrimoniales traían frustración y daño emocional. Por otro lado, traían el daño a la moral, porque normalmente una persona que se acuesta a los 12, 13, 14 años, todo el mundo se entera, ¿verdad que sí? Yo no sé por qué, pero todo el mundo, el muchacho se la cree como que, bueno, me gané el cielo. Y entonces el muchacho le dice a sus compañeros, María y yo estuvimos juntos. Y todo el mundo va a ver a María, María, ¿y cómo hiciste eso? María no quería que nadie se enterara, pero el chamo siempre quiere que todo el mundo se entere. ¿Por qué? Porque eso lo hace ser grande. Sí, mira lo que he logrado. Bueno, resulta que también la mamá le había enseñado lo que significaba vivir una vida sexual abierta y el peligro de las infecciones de transmisión sexual. Hoy en día se llaman infecciones, antes se llamaban enfermedades, ¿ok? Ahora se llaman, recuerden, se llaman infecciones de transmisión sexual. También le había hablado de lo que era el embarazo precoz o embarazo en adolescente. Y la mamá le había hablado también de la frustración que podía ella tener con respecto a la vida, el fracaso que podía tener con respecto a los estudios y el tener que llevar un muchacho a cuesta a esa edad, lo terrible que era. Así que la muchacha estaba preparada para evitar cualquier relación sexual prematrimonial. Pero a pesar de todo lo que la mamá le había enseñado, a Margolina, ¿cómo se llama? Pero el segundo nombre, obstinada, tosuda. A pesar de todo eso, ella pensaba que su mamá era una vieja, anticuada, fuera de moda. Y que la mamá no sabía lo que estaba hablando. ¿Qué va a saber mi mamá si ella es una vieja? En la época de ella era eso, ahora no. Ahora todo el mundo tiene relaciones sexuales. Resulta que entonces ella quería y estaba empeñada en experimentar lo que era una relación sexual. Y ella entonces siguió el juego de sus compañeritas y resulta que entonces fueron a una fiesta y en la fiesta comenzó a beber y en medio de la bebida algo comenzó a sentir en su cuerpo y parece ser que perdió el conocimiento y cuando se dio cuenta estaba con dos muchachos acostados en una cama y desnudos. Para colmo de males, al cabo de 15 días, la muchacha comenzó a sentirse extraña en su cuerpo y a la tercera semana comenzó a vomitar. Y la muchacha se fue a hacer un examen con una de sus compañeritas y se dio cuenta que estaba embarazada. Y no solamente estaba embarazada, sino que la ginecóloga le dijo que ella había adquirido una infección de transmisión sexual llamada clamidia y que eso podía hacerle daño a ella y al feto. Todo por una experiencia extrasensorial. Eso me hace recordar a la canción de Ricardo Montaner, ¿no? Y llevarte a la cima del cielo, pero cuando estés en el cielo te meto al infierno. Esta muchacha, pues claramente es una obstinada, tosuda, amargolina. Pero hay una historia también parecida, que es la historia de un muchacho de 21 años. Este muchacho de 21 años lleva por nombre Pésimo Testarudo Porfiado. Y Pésimo Testarudo Porfiado es un muchacho que había recibido varios seminarios en el liceo, en la universidad, acerca de las drogas, de cómo las drogas creaban adicciones y cómo las adicciones llevaban a la persona a buscar y a buscar más. Y hago un paréntesis aquí, cada vez que yo enseño sobre las adicciones, enseño acerca del ciclo adictivo donde la persona parece ser que se hace tolerante a la droga
y es por eso que desea siempre más. Normalmente una persona en drogas comienza con pega, comienza con licor, comienza con un cigarro y luego va queriendo más. Se mete marihuana, pero la marihuana es muy liviana, después se mete perico, después se mete cocaína, después se mete piedra y al final termina metiéndose fentanilo o cualquiera de esas drogas sintéticas que terminan siendo un terrible daño para el cuerpo humano. ¿Sabe? Este muchacho estaba preparado. Él recibió seminarios, recibió cursos, tenía diplomas acerca de la prevención de la droga, pero un día, lamentablemente, este muchacho se unió a un grupo de muchachos y él quería sentirse aceptado, quería sentirse parte del grupo y él estaba dispuesto a hacer lo que sea para que lo aceptaran y para que lo recibieran como parte del grupo. Y uno de los muchachos, jefe de la patota o jefe de la banda, no sé cómo le digan ustedes, dijo un día a este muchacho: para que tú seas parte del grupo tú tienes que demostrarlo, y le dio droga. Y el muchacho dijo: bueno, una de vez en cuando no me va a hacer nada. Así que él ese día decidió probarla. La semana siguiente le ofrecieron otra vez y decidió probarla otra vez. Pero llegó un momento donde este muchacho, por una condición económica, se deprimió. Y en medio de su depresión, él recordó lo sabroso y lo extasiante que era sentirse bajo los efectos de la droga. ¿Y qué hizo? No esperó el fin de semana, sino que en menos de 3 días la volvió a probar. Y como la depresión solo se le quitaba cuando él estaba drogado, decidió meterse otra vez droga. ¿Sabe? En menos de 4 meses ya este muchacho estaba adicto a las drogas. Y lo peor de todo es que tenía que hacerse un tratamiento psiquiátrico para poder salir de las drogas. Eso duró más de 2 años, el muchacho tratando de salir de las drogas. Perdió los estudios de la universidad, perdió parte de la familia. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a robar a la familia para poder consumir la droga o comprar la droga que iba a consumir. Y esto hizo que parte de la familia lo desechara, solo porque este muchacho era un testarudo y un porfiado. Vea esto que es importante. Normalmente la gente no cae en la tentación de la noche a la mañana. Yo lo dije en la enseñanza pasada, dije claramente que la tentación no llega de sopetón. Recuerde, no es que yo voy caminando y de repente llegó la tentación y ¡pum!, caí en la tentación y caí en el pecado. No, ella va haciendo su caminito en medio de la nieve y terminamos atrapados por el pecado. Y estos muchachos ya se le había hecho advertencia, se le había hablado y todo eso, pero terminaron cayendo en la tentación. ¿Qué piensas tú de ellos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Reflexiona al respecto. Qué tontos, ¿verdad que sí? Pero sabes que tú y yo muchas veces hacemos lo mismo y no necesariamente caer en lo que estos muchachos cayeron. Pero ¿cuántas veces el Señor nos advierte y nos advierte cosas y nosotros por nuestra testarudez, por ser tercos, por creernos más sabios que los demás, terminamos cayendo en estas cosas? O si no recuerdas, por favor, la última vez que metiste la pata en tu vida, cometiste un error, ¿por qué lo cometiste? ¿No fue porque no quisiste hacer caso a la palabra de Dios? ¿O no fue porque alguien te advirtió y no te dio la gana de hacerle caso? ¿O quizás escuchaste una predicación y esa predicación no te importó porque sencillamente pues yo hago lo que a mí me dé la gana? Entonces muchas veces nos encontramos que no solamente él se llama pésimo, testarudo, porfiado, sino que nosotros también nos llamamos pésimos, testarudos, porfiados, amargolinos, que hacemos lo que nos da la gana. ¿Amén? ¿Estoy en lo correcto o no? Ahora, esto es lo que verdaderamente sucede con las personas
que son atacadas por la tentación. Te vas a encontrar entonces en una posición de hacer caso o de desobedecer. Te encuentras frente a la palabra de Dios y frente a la tentación, y es allí donde el Señor te dice: aquí he puesto la vida y la muerte delante de ti. Y el Señor te va a decir, como le dijo al pueblo de Israel: escoge tú a quién quieres obedecer. ¿A quién quieres obedecer? A la tentación, vete por allí y recibirás maldición. ¿O quieres recibir la bendición como consecuencia de hacer caso a las advertencias del Espíritu Santo, pero también a la palabra del Señor? Amén. Entonces, he allí el dilema: ¿a quién escogemos? Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Si usted viene a la iglesia o si usted me está escuchando en este mensaje el día de hoy, seguramente usted quiere hacer caso al Señor. Son 5 estrategias que yo plasmo en esta enseñanza, pero el día de hoy, estrategias de la tentación, pero el día de hoy le voy a hablar de 2 específicamente. La primera estrategia que Satanás usa, o que la tentación usa, yo le he llamado así como: Satanás desgarra donde más nos pica. ¿Escuchó eso? Satanás desgarra donde más nos pica. ¿En algún momento usted ha padecido de escabiosis? ¿Escabiosis, pastor? Bueno, se lo voy a decir como se llama en lo popular: sarna. Uy, qué feo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposa y yo, junto con mis hijos, fuimos a un viaje que me invitaron a una iglesia en Carache, y nos quedamos en un lugar que le llaman la Lagunita de Carache. Es un parque, hay unas cabañas, es un lugar muy húmedo, y cuando entramos a esa cabaña que nos hospedaron en esa iglesia, aquello olía mucho a humedad, era exagerado. Bueno, ¿qué más? Era una noche, nos teníamos que quedar allí nos hospedaron y nos quedamos en ese lugar. En menos de una semana, nosotros comenzamos a sentir cosas en la piel y nos dimos cuenta que nos había pegado, déjeme decirlo cifrinamente, escabiosis. Nos había dado una sarna, hermanos, horrible. Y eso es una cosa que tú te rascas aquí y te pica aquí, te rascas aquí y te pica allá abajo, y a uno le mandan un remedio, es una cosa blanca que uno se tiene que empegotar en la piel. Somergan te dio. Y uno andaba tieso, aquello parecía, recuerdo que le decían: tienes que mezclar esto y echarle maicena con otra cosa, y te pegas aquella cosa, y tú andabas, y eso era lavar con agua caliente y todo, y eso era impresionante, ¿no? Pero mire, hermano, cuando uno experimenta esto, uno dice, uno puede entender esta frase de desgarra donde más les pica, porque es como que usted se rasca y más ganas tiene de rascarse. Ay, perdón, cifrinos, no les ha dado, ¿verdad? Pero seguramente les ha dado en algún momento alguna picazón. Es así como cuando uno le pica la espalda y uno se rasca con algún rincón, y después que se está rascando uno se da cuenta que parece una vaca rascándose con el árbol, ¿verdad? Lo cierto es que este dicho es real. Mientras más usted se rasque, más ganas les da de hacerlo. Y fíjense, la tentación nos impulsa a satisfacer un deseo que viene a ser legítimo. Oiga bien, es legítimo, porque es un deseo que puede ser algo natural, que el mismo Dios lo colocó en usted, como por ejemplo la sexualidad. La sexualidad es algo legítimo de parte de Dios en cada uno de nosotros, pero la tentación nos impulsa a satisfacer ese deseo que es legítimo de una manera ilegítima, como en el caso de la muchacha
que en vez de esperar el tiempo de Dios, decidió experimentarlo fuera del tiempo de Dios. Y yo siempre he conversado con mi esposa y con parte del liderazgo, con Carlos, Alexandra y parte del liderazgo, y hemos dicho que una de las cosas es que a la gente hay que hablarle de frente, porque la gente se hace la tonta, ¿no? La gente dice, ay, tienen 2 años en la iglesia, y uno le dice, mira, tú no puedes estar fornicando, la fornicación es pecado. ¿En serio la fornicación es pecado? Yo no sabía que la fornicación era pecado. Y tú dices, ¿de verdad se convirtió al Señor? La fornicación es pecado. Y esta muchacha quería satisfacer un deseo legítimo, pero lo hizo de una manera ilegítima. Diga conmigo, ilegítima. Cualquiera sea la necesidad, por ejemplo, necesidad de aceptación. Es una necesidad de ser amado. Son necesidades legítimas del ser humano. Pero la manera como tú la quieres llenar es allí donde determina si se convierte en pecado o no se convierte en pecado. Por ejemplo, la mujer que le adula al marido y el marido la abofetea todo el tiempo y la mujer no lo deja sencillamente porque él me quiere, a pesar de todo, él me quiere. Uno ve que tiene el ojo forrado, casi que a punto de desangrarse el ojo del golpe que el tipo le da. Y la mujer dice, él me quiere. Esa mujer tiene un problema de autoestima terrible. Tiene un problema de valoración. Tiene un problema de aceptación. Le falta amor. Y bueno, y ahí yo pudiera darle una enseñanza aparte de eso. Pero no puedo satisfacer de una manera ilegítima una necesidad. Este hombre te está maltratando y esa relación tiene que tener una separación para que él pueda ser sanado. Y si no es sanado, tiene que apartarse, tiene que alejarte de él. Pastor, ¿usted está de acuerdo con el divorcio? No estoy de acuerdo con el divorcio. Pero si un hombre es maltratador y la vida de una persona está en peligro, yo apruebo el divorcio. Escúchalo bien, porque no podemos poner el supuesto mantenerlos juntos cuando la vida de una persona está en peligro. Cada tentación apela a un deseo que tenemos, para bien o para mal. Por ejemplo, Jesús tenía hambre y tenía el deseo de comer, y Satanás lo sabía y le hace la propuesta directa de convertir una piedra en pan para satisfacer un deseo legítimo en un deseo, ¿verdad? O convertirlo de una manera ilegítima. Satanás entonces tienta a satisfacer su hambre de una manera equivocada, pero el Señor entonces claramente le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y aquí una estrategia que más adelante la voy a hablar de cómo vencer la tentación, y es siempre tener la palabra dispuesta para golpear la tentación, y eso hace que entonces se cumpla lo que dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero más adelante lo vamos a explicar mejor. La tentación es así, siempre va a apelar entonces a un deseo que tenemos y nos ofrece opciones que tú vas a tener que desechar inmediatamente, porque recuerda lo que te enseñé la vez pasada, si la consideras como una posibilidad, ya se convierte en pecado. Claro está, la diferencia entre el pecado de pensamiento con el pecado de acción tiene que ver con consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. No es lo mismo pecar, adulterar en el pensamiento que adulterar en la acción. La raíz de la tentación es la concupiscencia. Yo sé que esta palabra no es tan sencilla para los cristianos, ¿no? Pero quiero que la diga conmigo, concupiscencia. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente, y aquí te voy a dar lo que yo le llamo el ciclo de vida del pecado. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. ¿Cuántos lo creen? Dígale al que está al lado: Dios no me tienta. Dígale: Dios me prueba. Muy bien. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, y aquí está la clave, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es decir, concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces, esta señora concupiscencia, después que ha concebido, y aquí hace una alusión al embarazo, es decir, después que la persona queda embarazada, pero ese embarazo no ocurre en el vientre, ese embarazo ocurre en la mente. Dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, es decir, parido o listo, entonces da a luz la muerte. ¿Me escuchó eso? Es aquí entonces donde uno siempre dice: ¿quién es la abuela de la muerte? A ver, respóndame. ¿Quién es la abuela de la muerte? La concupiscencia. Y el ciclo es así: concupiscencia, pecado y muerte. Pastor, ¿pero qué es concupiscencia entonces? Hermanos, es sencillo. Concupiscencia es malos deseos. Malos deseos. Pastor, ¿hay malos deseos? Claro. Y es lo que yo te decía, cuando tú empiezas a, permítame la frase, a babiarte por algo que no te es permitido, entonces eso se llama malos deseos. Amén. Es, por ejemplo, el caso de Amargolina, que estaba deseosa del sexo de manera ilegítima. Eso es un mal deseo. ¿Qué sería un buen deseo? Sí, normal, tengo el deseo en mi cuerpo, hay sensaciones, hay cosas que me están pasando, pero yo sé que debo esperar. Amén. Y decir: ¿cómo me gustaría casarme y experimentar esto? Casado. Dígale que está al lado: casado. Al del otro lado: casado. ¿Ya? Si usted está casado, échele. Y si no está casado, cásese y verá. Cásese y verá. Un deseo puede convertirse en malo cuando impulsa a la persona a satisfacerlo de manera errada, equivocada. Entonces, ¿se da cuenta cómo es que es esta estrategia? Pica donde más desgarra y sigue picando, porque son deseos naturales que tú y yo tenemos. Por ejemplo, ¿sabía usted que el comer demasiado es pecado? La Biblia lo llama pecado. ¿Cómo se llama? Gula. Y es eso de, ¿quiénes son los que más pecan allí en gula? Los flacos. Claro que sí, los flacos. Porque uno, el gordo, sabe que si come mucho engorda más, pero el flaco, déjeme para acá, y el plato de él también, jale para acá y jale para acá. Y uno dice: Dios mío. Claro, uno comete el otro pecado, ¿no? El pecado de la envidia. ¿Cómo me gustaría ser flaco y comer como ellos? Uno dice: Dios mío, qué envidia tengo yo de Elías Hashem, que come y no engorda. De Freddy, por ejemplo. Es una cosa loca, Freddy. Bueno, no, ya se fue Freddy, sí puedo hablar de él. Y uno dice: no paran de comer, pero son delgados. El problema está en que eso se llama gula y es pecado. Entonces hay deseos, y gracias a Dios por esos deseos, pero lo que se hace de manera exagerada se convierte en pecado o fuera del propósito de Dios. La segunda estrategia que les voy a explicar hoy se llama: Satanás pone a Dios como el malo
de la partida. Fíjense que esto es interesante porque muchas veces nosotros llegamos a sentir que Dios nos tiene rabia, pero bueno, ¿y por qué Dios me prohíbe el sexo? No, hombre, Dios sí es guau, mejor, más bien no lo hubiera conocido nunca, porque cuando no lo conocía yo hacía lo que me daba la gana. Pero ese es el propósito, porque cuando conoces la verdad te confronta. Y llegará un momento donde tú vas a cometer pecado y la verdad te golpea. Alguien me preguntó, ¿quién nos va a juzgar en el día del juicio? La Biblia dice, la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Significa que lo que va a hacer el Señor es confrontarnos con la palabra y nos va a decir, ¿la cumpliste o no la cumpliste? ¿O hiciste lo que te dio la gana? Ese va a ser el juicio. Y lamentablemente todos, absolutamente todos vamos a tener el mismo juicio. La paga del pecado es muerte. Tú y yo vamos a ser condenados a muerte. ¿Qué, pastor? ¿Sí? La ventaja que tú y yo tenemos es que alguien va a decir, ya yo pagué el precio por él. Amén. Aleluya. Satanás nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de su palabra, nos hace dudar de sus mandamientos, hace pensar que Dios te prohíbe las cosas porque no quiere que tú seas feliz. Pero bueno, esa muchacha es la que me gusta, ella es la que yo quiero para mí, pero la Biblia dice no te unas en yugos desiguales. No te conviene, la Biblia te dice no lo haga. No, yo sí lo voy a hacer porque ella es la mujer que Dios puso para mí. No, no es la mujer que Dios puso para ti, porque si no es cristiana, Dios no te la puso. Amén. ¿Estoy siendo muy fuerte? No, porque una de las cosas con las que uno más lucha entre la juventud de nuestra iglesia y de todas las iglesias es eso. Que uno le dice, no te conviene, él no es cristiano. Yo lo convierto, yo lo traigo, yo lo evangelizo. ¿Y qué es lo que hace un pastor o un líder con los amargolinos, pesado, tosudo, testarudo? ¿Qué hace uno? Dele. Ni modo, dele, échele. Y después andan por allá, pastor, tenía razón. ¿Y qué es lo que uno le dice? Yo sé que tenía razón. Porque no soy yo, es la Biblia es clara. Dile que está al lado, cuídate. Miren este ejemplo, un ejemplo muy común de pecado, Adán y Eva. ¿Qué es lo que le vas a querer preguntar tú a Eva cuando te la encuentres allá en el cielo? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, la serpiente era más pila que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, mire esto, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto no podemos comer. Dios nos dijo que no. Dios nos dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, yo me imagino a aquella serpiente diciendo, no vas a morir. No vas a morir. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Satanás? Está poniendo a Dios como el malo de la partida. ¿No te das cuenta? No moriréis. Pero Dios sabe, dijo la serpiente, que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Así que lo que Dios quiere es quedarse Él con el trono solito. Él no quiere que tú seas un Dios. Él no quiere que tus ojos sean abiertos. Él no quiere eso para ti. Dios es malo. Él no quiere eso para ti.
Eso es lo que le estaba diciendo la serpiente. ¿Y no es, acaso no es lo mismo que muchas veces nos dice Satanás a nosotros acerca de Dios? Mira, la verdad es que Dios lo que no quiere es que tú seas rico. Por eso es que Dios te dice que no hagas negocios así, tú sabes, fraudulentos. Pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Y al final usted se pone a pensar y dice, ¿verdad? ¿Será que Dios me va a juzgar en el día del juicio porque yo le pague a un fiscal para echar gasolina, a un guardia para echar gasolina? ¿Será que Dios me va a juzgar a mí por acostarme con una muchacha? ¿Y que le estamos haciendo mal a alguien? ¿Estamos matando a alguien? No, no estamos matando a nadie. Así que esto, bueno, yo creo que Dios, de verdad, ese Dios es muy raro. Esa es la manera como Satanás engaña. Y dice, al ver la mujer, y aquí cayó redondita, dice, al ver la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Hay un meme que me gusta mucho que es Adán comiéndose la manzana y preguntándole a Eva, oye, este fruto está rico, ¿de dónde lo cogiste? Y Eva dijo, de ese árbol. No, ¿por qué me diste de ese árbol? Aquí pareciera que Adán no sabe nada. Ay, Adán el tonto, Adán sabía cuál era el... Pero él cayó también redondito porque ella le dijo, mira, no morí, comí, no morí, estoy viva, estoy tranquila, estoy feliz. Y se lo dio a él y él también comió. Y dice entonces, tomó del fruto y comió, y fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, así que cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová los llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde andas? Él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me engatusó, me engañó, me mintió, yo caí como un tonto redondito. Y luego le pregunta Dios a la mujer y le dice, mujer, ¿qué? Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. ¿Quién fue la culpable final? La serpiente. ¿A quién le debería tocar el castigo? A la serpiente, porque ella fue la engañadora, ¿cierto? Pero es ahí el problema. El problema es que Satanás te puede engañar, pero las consecuencias las vas a vivir tú. Satanás nos puede engañar y nosotros vamos a recibir el golpe. Dígale al que está al lado, cuídate de la tentación. Y aquí te voy a explicar esto. Un engaño de parte de Satanás casi siempre mezcla la verdad con la mentira. ¿Te has dado cuenta de eso? La verdad con la mentira. ¿Cuáles son las verdades en las palabras que Satanás dijo? ¿Cuáles fueron esas verdades que luego mezcla con la mentira? Por ejemplo, la verdad, no moriréis. Pero Satanás se lo dijo físicamente en este mismo instante, en este mismo momento, no vas a morir. Pero la mujer se creyó el cuento de que nunca iba a morir. Alguien me pregunta, pastor, ¿Adán y Eva iban a morir físicamente? Y yo digo, no, porque si Dios se llevó a Enoc, se lleva a Moisés. Yo particularmente pienso que Moisés no murió, pues, aunque la Biblia dice murió, pero su cuerpo nunca se encontró.
Si se llevó a Elías, yo creo que era el mismo destino para cada uno de nosotros. No probar la muerte, ser trasladado en el momento en que Dios nos quisiera llevar. Amén. Eso es. Pero ¿qué sucedió? Que hubo dos muertes en ese momento. Primero, la muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte. Y segundo, el cuerpo comenzó a degradarse como consecuencia del pecado. Porque Dios no nos formó para degradarnos, para enfermarnos, pero el cuerpo comenzó a degradarse hasta la muerte. Y lamentablemente esos son consecuencias del pecado de Adán y de Eva. Cada vez que usted tenga una dolencia y sienta que la arruguita le salió más, usted diga gracias Adán y Eva. Todo por culpa de ellos. ¿Cuál es la mentira? Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Dios no le dijo eso. Nunca Dios le dijo eso, pero Él la usó como para engañarla, engatusarla. No moriréis. Y lo peor, serán como dioses. ¿Te puedes imaginar eso? Serán como dioses. Tremenda mentira. ¿Cómo hace Dios o cómo Satanás hace que Dios sea el malo de la partida? Cuando logra sembrar dudas en tu vida con respecto al carácter de Dios. Cuando Satanás logra hacer que tú dudes del carácter de Dios, listo, comienza la duda y comienzas tú a considerar el pecado como una opción. Escúchame esto que es importante. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Pero ¿verdad que Satanás te va a poner como que Dios se olvidó de ti? Como que Dios te dio la espalda, como que Dios como que me la tiene aplicada. Y usted comienza a sentir que Dios se fue. ¿Acaso no fue lo mismo que le pasó al profeta Elías después de haber vencido allá en el monte? ¿No fue lo mismo? Él se fue a una cueva y se deprimió a tal punto que él llegó a dudar de la fidelidad de Dios. Y dijo, he quedado solo. Y Dios le dijo, no, primero estoy contigo. Y lo segundo, ahí hay muchos que todavía se han mantenido firmes. Es por eso que muchas veces, hermanos míos, nosotros debemos aprender que Dios no nos deja a pesar de que sintamos que Él está callado. Y hay un texto bíblico que dice que Dios calla de amor. Wow, a mí me impresiona ese texto cuando dice callará de amor, porque habla de Dios no quita sus ojos de nosotros, pero Él espera, Él hace silencio, esperando que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos. Amén. ¿Sabe? Lo impresionante de esto es que Dios se le aparece al profeta allá en esa cueva, ¿recuerdas? Había un trueno, ¡pum! Y el profeta salió y dijo, seguramente Dios está aquí. Y dice, pero Dios no estaba en el trueno. Un fuerte viento, ¡fua! Y el profeta salió y seguramente Dios está en este viento recio. Y dice, Dios no estaba en el viento recio. Pero de repente se escuchó dice, un silbido apacible. Y el profeta salió y ahí Dios estaba en el silbido apacible. Amén. ¿Sabe lo que me dice eso, hermano? Me dice que Dios no nos deja. Satanás quiere mentirte, quiere engañarte y quiere que dudes del carácter de Dios. Pero tú tienes que mantenerte firme creyendo que Dios es fiel y Él dijo que iba a permanecer fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Analicemos un momento cómo fue el proceso de la tentación de Eva. 4 pasos, rapidito. Se puso a dialogar con Satanás. ¿Te das cuenta de eso? Se puso a dialogar con el diablo. Y yo recuerdo cuando nosotros nos enseñaron a hacer liberación, entre comillas,
y nos decían: tienes que conversar con los demonios, porque a la medida en que converses con los demonios, ellos te van soltando prenda y te van diciendo a ti todo, te revelan todo. Mentira, el demonio sigue siendo mentiroso y tú no tienes que conversar con el diablo. Nunca debes conversar con el diablo. Eva conversó con el diablo, escuchó sus mentiras. No morirás, escuchó sus mentiras. Dudó del carácter de Dios. Dios no quiere que seas como Él. Y pensaba en sus deseos por encima de la voluntad de Dios. La tentación te va a atacar de la misma manera. Si dialogas con el pecado, con la tentación, si escuchas sus mentiras, si dudas del carácter de Dios, si piensas más en tus deseos que en la voluntad de Dios, seguro que vas a caer. Pero hoy el Señor te está dando la advertencia y te está diciendo: huye de las pasiones juveniles o pasiones carnales en el nombre del Señor. Amén. Amén, iglesia. 3 cosas que debemos hacer. No estés cerca de la tentación. No las confrontes. Huye. Diga conmigo: huye. Dígale al que está al lado: huye. No hables con el diablo y no consideres la tentación como una posibilidad. Y de esa manera te vas a mantener en la santidad del Señor. Diga conmigo: santidad. Dígalo otra vez: santidad. Póngase de pie y adoremos al Señor.